Cuando se da un hecho de magnitud de esa naturaleza, el gobierno, el ejecutivo que tiene todas las posibilidades de tener hasta servicios de inteligencia, definitivamente lo que hace es transmitir o dar a conocer otra situación de tal manera que eso se constituya en lo que se llama una cortina de humo. Ahora nosotros le damos la bienvenida precisamente a una congresista de la República, es presidenta de la Comisión de Constitución, congresista de Fuerza Popular, ella es Patricia Juárez. Congresista Juárez, bienvenida a Exitosa Perú. ¿Cómo está? Buenos días, Karina. Gracias por la invitación. Buenos días, congresista. El día de hoy se ha hecho pública una encuesta y justo yo le estaba leyendo, aprovechando que teníamos ahí una complicación para la conexión del Zoom. Quería saber cuál es su primera reacción frente a estos números, ¿no? Dice la población en quién confía más, ¿no? En el Congreso o en el gobierno de Castillo. El 21% confía más en Castillo y el 8% en el Congreso, 8.5% en el Congreso. Están bastante desgastados ustedes. Bueno, seguramente no solamente por las críticas que se han recibido de manera consecutiva y esa actitud demoledora que ha venido de parte del Ejecutivo, sino también por los propios hechos seguramente del Congreso, ¿no? Entendemos que efectivamente en general, dada la situación económica, la coyuntura, el alza de precios, siempre hay una reacción ante quienes están tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Entonces entendemos, por supuesto, absolutamente a los ciudadanos, creemos que existe un hartazgo de la clase política y entendemos que todo esto se ha agravado por la situación coyuntural que estamos viviendo. Muy bien, yo le estaba planteando una pregunta sobre el audio que la presidenta del Congreso tuvo que responder. Se propaló un audio donde la invocaba a usted, la mencionaba. Ese audio bien podría ser de hace algunos meses, pero bien podría ser de hace algunas horas. Ella decía que nosotros sacaremos un audio con un informe con Patricia Juárez, que iba a sacar una ley de esa manera. Ya tiene todo listo. Nosotros no tenemos por qué desaparecer, haciendo, tomando en cuenta de que el presidente solo se iría y no ustedes, que ustedes permanecerían en sus curules. Karina, claramente este audio que se ha propalado de manera indebida de una conversación privada que entiendo que habría tenido la congresista, la presidenta del Congreso, definitivamente lo que pretende es lo que ha pretendido en su momento, porque ha sido esto el día viernes, cuando el día anterior habíamos conocido la gravedad de los hechos narrados en este audio de este señor Samir Villaverde, en donde le hace entrega de dinero al exministro Silva. Claramente lo que obviamente ha ocurrido en este caso, porque efectivamente ustedes los periodistas lo conocen perfectamente y quienes estamos en política, cuando se da un hecho de magnitud de esa naturaleza, el gobierno, el ejecutivo que tiene todas las posibilidades de tener hasta servicios de inteligencia, definitivamente lo que hace es transmitir o dar a conocer otra situación de tal manera que eso se constituya en lo que se llama una cortina de humo. El audio de la señora Mari Carmen Alba ha tenido simplemente lo que yo he podido escuchar en ese caso, es una explicación de lo que está contemplado en la Constitución, en el sentido de cómo se lleva a cabo la sucesión presidencial en caso de vacancia. No sé con quién lo estaría comentando, no sé con quién lo estaría hablando, pero sí vuelvo a repetir, esto claramente se ha dado, se ha difundido y habría que investigar quién la ha grabado a efectos de tapar los graves hechos del señor Samir Villaverde. Muy bien, congresista Juárez, nosotros hemos dado una amplia cobertura
a los audios, los he leído a la transcripción, los he leído ampliamente, hemos seguido este tema, pero no podemos olvidar también lo que se ha filtrado, lo que se ha mostrado, porque también hay filtraciones de ambos lados y las filtraciones no dejan de ser noticias. Y si la presidenta del Congreso habla de esa manera, para nosotros también es importante el contenido. Entonces vayamos al contenido. El contenido dice que hay un informe y que el informe ya lo había coordinado y hablado con usted. ¿Ha coordinado la presidenta del Congreso un informe para sacar una ley? ¿Han coordinado esto entre ustedes dos y la Comisión de Constitución, donde solamente se pretendía dar una salida para sacar al presidente de la República y que ustedes se queden? A ver, yo quiero mencionarle que la Comisión de Constitución desde el inicio, Karina, ha venido realizando un trabajo absolutamente prolijo y técnico. Yo de lo que puedo estar orgullosa es del trabajo que realizan los asesores de la Comisión y el equipo del Servicio Parlamentario que pertenece al Congreso y que yo he encontrado ahí y que hacen un excelente trabajo en la Comisión de Constitución. Es por eso que desde siempre, desde el primer día, yo he querido preservar esa calidad con la que nosotros, no hablo ni siquiera de mí, hablo del personal que trabaja, ha llevado a cabo cada uno de los predictámenes que hemos presentado en la Comisión de Constitución. Nosotros, cuando hacemos un trabajo de esta naturaleza y un análisis sobre los proyectos de ley presentados, tenemos que partir de eso, precisamente, de que exista un proyecto de ley. Y en este caso en particular, el que estaría mencionando a la presidenta del Congreso, porque no tengo idea en qué momento y en qué contexto, entiendo que eso debe haberse conversado o dado en un contexto hace varios meses atrás, creo que, digamos, no responde a ningún proyecto de ley porque no hay ningún proyecto de ley presentado. Muy bien, entonces no hay ningún proyecto de ley presentado, pero usted no habló con ella no se acercó, no coordinaron, es decir, ella está hablando sobre algo inexistente, ¿no habló con usted sobre esta posibilidad? A ver, los congresistas de la República en general, nosotros podemos conversar y eso de ninguna manera puede significar que sea algún tipo de límite o cruzar algún límite que nosotros tenemos, porque tenemos toda la libertad de poder conversar de las opiniones. Yo recibo muchos pedidos de opinión de manera formal a la Comisión de Constitución y en muchos de los casos cuando hay alguna duda respecto a qué es lo que debe proceder en algún caso determinado, nosotros definitivamente lo que hacemos es a través de opiniones consultivas realizadas y producidas de manera formal en la Comisión de Constitución, nosotros damos respuesta a alguna duda que pudiera presentarse no solamente en la aplicación de las normas constitucionales, sino también respecto al reglamento del Congreso. Entonces yo lo que quiero saber, para repetir lo que dice la presidenta del Congreso, nosotros sacaremos un informe con Patricia Juárez que iba a sacar una ley de esa manera, ya lo tenemos listo, nosotros no tenemos que desaparecer. Es decir, ella dice que ya van a sacar un informe con usted, que ya van a sacar una ley de esa manera y que ellos, el Congreso, no tienen que desaparecer, que solamente se tiene que ir el presidente de la República. ¿Ya había hablado la presidenta del Congreso con usted para tener una ley, un informe de esta naturaleza? Karina, le vuelvo a repetir, yo no puedo responderle respecto a los dichos de una persona en una conversación privada, grabada de manera indebida y puesta en conocimiento de la opinión pública. Tendrían que preguntarle a la señora María del Carmen Alba cuál ha sido la situación, a qué se quiso referir, cuál fue el contexto en el que llevó a cabo esa conversación, porque yo no puedo responderle a usted por algo que una persona manifiesta.
una persona conversa con otras, entiendo que dentro de su agrupación política, o no sé en qué contexto habrá sido esa conversación. Usted, y usted me acaba de decir que formalmente no hay ningún proyecto, ninguna dictamen de esas características. Entonces, ¿está tomando su nombre para hablar en su agrupación o no se sabe su contexto? ¿O sí, en algún momento se acercó a usted para hacerle alguna consulta válida, ¿no? Porque de repente ella quería presentar algún proyecto. Por eso le vuelvo a repetir, los congresistas tenemos plena libertad para conversar respecto a diversos aspectos, no solamente, por ejemplo, hemos tenido muchas reuniones cuando hemos debatido de inicio los temas de cuestión de confianza en la Comisión de Constitución, con los miembros de la Comisión, en donde también hay integrantes de Acción Popular. Nos hemos reunido también muchísimo para debatir y explicar los temas que tenían que ver con la ley 26.300, ley de participación ciudadana. Y así como eso, los congresistas, a efectos de llegar a un consenso, tenemos obviamente reuniones y podemos, digamos, conversar respecto a los temas constitucionales y respecto a la aplicación de las normas. Eso no es ningún delito y esa no debería. O sea, yo entiendo, digamos, su interés periodístico, pero yo creo que la noticia principal en este momento es la gravedad de los hechos con los que el señor Samir Villaverde se ha expresado respecto al señor Silva y la gravedad de las investigaciones que en este momento está llevando a cabo la Fiscalía y el impedimento de salida del país para el señor Silva. Vamos a pasar a ese tema, pero también a nosotros los periodistas nos interesa qué se está haciendo. Entiendo perfectamente tu interés periodístico, Karina, pero te estoy contestando realmente lo que corresponde. Precisamente porque hay un descrédito bastante profundo que se refleja en una encuesta y también porque me había llamado la atención que hace un tiempo cuando yo le entrevisté, usted me dijo aquí en este programa que si era necesario que se vayan todos, se iban a ir todos. Si se iba el presidente de la República, se iban todos porque ya el hartazgo de la población se sentía. Después la escuché en otros medios diciendo que no, y ayer la volví a escuchar diciendo que sí. Entonces, en medio de todo esto sale el audio, ¿no? Entonces, por eso también era mi interés saber qué es Karina, lo que pero la verdad necesitaba. es que este tema del audio no tiene absolutamente nada que ver con mis dichos y con mis hechos. Por eso es que yo respondo por mí y respondo por lo que yo digo y te lo puedo explicar perfectamente. Yo soy una persona absolutamente institucionalista. Exitosa. Yo sí creo que las instituciones deben de respetarse y que debe haber una formalidad absolutamente cuando alguien, por ejemplo, accede a un cargo público, como en el caso, por ejemplo, del Congreso de la República y de la Presidencia y Vicepresidencias de la República. Entiendo y creo que todos los ciudadanos deberíamos de pensar que los cargos están hechos para durar el tiempo que la Constitución señale. Y entonces, con base en el mandato constitucional que se establece en 5 años, yo sí creo fervientemente que tanto el Congreso como la Presidencia de la República deberían de mantenerse esos 5 años. Pero eso es lo que yo creo y pienso desde el punto de vista de mi formación de abogada. Pero sin embargo, la crisis política, sin embargo, la realidad es mucho más grande y realmente más palpable que nuestros deseos. Y en consecuencia, frente a eso no es que haya de mi parte una inconsistencia en lo que digo, sino frente a eso, obviamente, si la situación y la realidad nos rebasa, tenemos que tomar una decisión, porque no podemos dejar al país sumido en una situación tan grave como la que estamos viviendo, porque tenemos que estar los 5 años que manda la Constitución. Entonces, esa es la razón de mi respuesta. Muy bien, ¿y qué
va a pasar desde el Congreso de la República? En este momento todavía ustedes no tienen los votos para la vacancia. ¿Será posible? Mire, yo creo que efectivamente tienen que existir, como vuelvo a repetir, y yo me aferro fervientemente a lo que la Constitución señala, porque creo que ahí están las salidas. Creo que no puede haber nada que responda a un golpe institucional de ninguna naturaleza. Yo creo que efectivamente está establecido que o prospera la acusación constitucional contra el presidente de la República. Yo no estoy en la subcomisión de acusaciones, yo no voy a votar, por eso puedo opinar al respecto. Y también creo que llegado el caso, llegado el momento, es muy importante que efectivamente, si ocurre que la crisis es tal que si sale el presidente y la vicepresidenta de la República, y todos tenemos que quien sea el llamado a convocar a nuevas elecciones encuentre una situación política diferente. Y es por eso que desde hace varias semanas en la Comisión de Constitución estamos abocados al trabajo sobre la reforma política, que creo yo que es fundamental para que quienes entren a ocupar, digamos, tanto la presidencia, las vicepresidencias, como el nuevo Congreso de la República, tengan una situación política diferente que haga que, por ejemplo, las leyes sean mejor pensadas, que, por ejemplo, al existir un Senado, exista una Cámara revisora que efectivamente haga que, digamos, podamos producir una mejor calidad de leyes, que realmente haya una Cámara que evite también esos grandes populismos que han existido durante todo este tiempo y que se constituya en un grupo de senadores que reúnan las condiciones y cualidades y que tengan la idoneidad suficiente y la reflexión para que finalmente el Congreso pueda tener mejores resultados y ser mejor visto por la opinión pública. ¿Ustedes tienen la capacidad en este momento, ya que el presidente de la República no habla, no da explicaciones, acaba de renunciar intempestivamente el ministro de Agricultura en medio de una potencial crisis, hay audios, hay transcripciones reveladoras? ¿El Congreso está en la capacidad de volver a citar al presidente de la República para que le explique al país? ¿Se podría hacer? Claro que sí, yo creo que frente a una salida que se requiere para el país, creo que no debe existir ningún obstáculo. Es importante, por ejemplo, también entiendo que el presidente, después de mucho insistir de parte de las principales autoridades del país, ha citado al Consejo de Estado, que creo que lo debió haber hecho hace bastante tiempo. Yo creo que a través de tu sintonizado programa y de Exitosa, quiero que los ciudadanos nos escuchen y entiendan que de parte del Congreso no hay ningún ánimo de obstaculización a la labor que deberían de estar realizando como Ejecutivo, y que muchas veces, porque nosotros acabamos de regresar de Arequipa y he estado el viernes en Piura, y en Arequipa, frente a mucha gente que estaba en un lugar que nosotros visitamos, nos indicaron, digamos un poco, porque la idea era, fuimos 4 congresistas los que estuvimos ahí, la congresista Moyano, el congresista Guerra García, la congresista Nelsa Chacón y yo, y era mucha gente que estaba como en una cancha deportiva, y realmente quisimos recibir todos los mensajes que la ciudadanía quiere dar hacia el Congreso. Y entonces mucha gente lo que dice es, déjense de estar peleando y gobiernen para el pueblo. Entonces, ese mensaje ha sido muy importante recibirlo, porque también es importante escucharlo y decirle a la ciudadanía que el Parlamento está hecho para ejercer el control político, para que exista un contrapeso con el Ejecutivo, de tal manera que si, por ejemplo, se designa un ministro como el ministro de Desarrollo Agrario que acaba de renunciar por Twitter.
Claro, ustedes tienen que Nosotros, activar todas lo sí, que... exacto. Y entonces eso no es pelear con el Ejecutivo, eso no es, en muchos de los casos hay diferencias de opiniones entre los propios congresistas porque respondemos a diversas bancadas. Pero ese es el llamado que nosotros tenemos, el deber, la obligación constitucional que tenemos de llamar al Ejecutivo cuando existen este tipo en muchos de los casos, conflictos en las designaciones o Congresista, designaciones no para idóneas. terminar la entrevista, ¿quién debería dirigir la mesa directiva? Bueno, el que tenga la mayoría de votos, creo yo. Para usted, ¿el fujimorismo quisiera, porque se habla de Acción Popular y del partido de Acuña? Yo creo que sí hay algunas personas que están expresando su interés. De parte de Fuerza Popular no hemos expresado el interés de presidir la mesa directiva. Aún no lo hemos conversado tampoco internamente. No hemos tenido una reunión de bancada como solemos nosotros hacer y decidirla democráticamente. Pero al menos que yo conozca hasta este momento, nosotros no hemos expresado el interés de presidir la mesa directiva. Muy bien, ¿qué se viene? ¿Ustedes podrían citar al presidente de la República? ¿Qué se va a hacer en torno a todo lo que se sabe? Mire, yo creo que la Fiscalía tiene que avanzar rápidamente. Yo creo que de todas maneras, frente a lo que ha ocurrido, creo que amerita que el Congreso asuma el papel que le corresponda, y esto no es obstruccionismo, esto no es afán digamos, de complicar al presidente de la República, sino más bien nosotros lo que pretendemos es darle una solución a la crisis, y podría eventualmente plantearse también, porque creo que están todas las condiciones dadas para presentar una vacancia por incapacidad moral del presidente de la República. Muy bien, entonces ya no invitarlo, sino plantear una vacancia. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso.